Vamos a... Toca sacar aquí. Continuar con el tema que habíamos comenzado a exponer la semana pasada sobre la soberanía de Dios. Obviamente, vamos a simplemente hacer un resumen y dijimos que la soberanía de Dios es un tema y es una doctrina, es un atributo, es una perfección de Dios que no es fácil porque atenta contra la autosuficiencia, atenta entre comillas contra la libertad del ser humano, contra el deseo del ser humano de tener el parte y ser el protagonista de este mundo. Y dijimos que la soberanía de Dios significa la supremacía de Dios sobre toda su creación. Y que tiene que ver con tres palabras. Tiene que ver con autoridad, con poder, ¿ya? Y con voluntad. Hablamos de una voluntad de Dios decretiva, como dicen algunos, que es que lo que Dios dice se cumple por encima de la cabeza de cualquier persona. Hablamos de una voluntad preceptiva, que es cuando Dios manda algo. Y el hombre, pues obviamente tiene la libertad de escoger si obedece o no obedece. Pero está la voluntad permisiva, que es precisamente que cuando el hombre no obedece, Dios permite que el hombre no obedece. ¿Ya? Y obviamente, pues cada precepto que Dios manda trae su consecuencia. Entonces tenemos lo que es la voluntad, es decir, Dios tiene que ver con las decisiones de Dios. La soberanía de Dios tiene que ver con las decisiones de Dios. Su autoridad es la máxima también sobre todo el universo. Y toda autoridad que está en esta tierra es una autoridad delegada que Dios da. Los gobernantes, los padres en el hogar, por ejemplo, los pastores en la iglesia, todos son autoridades que Dios delega. ¿Ya? No es propia de sí mismo, sino que Dios la da a estas personas para que, obviamente, pues tengan y pongan un orden en nuestra sociedad. Y el poder, Dios es todopoderoso. No es poderoso, es todopoderoso. Y quiere decir que no hay ningún ser en el planeta y en el universo que sea todopoderoso como lo es Dios. Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. Y dijimos que teníamos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros igualamos el poder de Satanás al poder de Dios. Y sencillamente no es así. Es más, Satanás está sujeto a Dios. Acuérdense la historia de Job, en donde prácticamente Satanás tiene que pedir permiso. Tiene que pedir permiso. Cada vez que él va a hacer algo, tiene que pedirle permiso a Dios. Eso no es que porque él no. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante nosotros tenerla en cuenta. Entonces, recuerde, soberanía, supremacía sobre toda su creación, tiene que ver con autoridad. Dios es la máxima autoridad, tiene que ver con poder. Él es todopoderoso y tiene que ver con la voluntad. Él hace lo que quiera, ¿ok? Con su creación. Aunque nos parezca y nos suene raro, extraño, en realidad sí es. Dios hace lo que quiera con cada criatura. Y vamos a mirar, bueno, posteriormente esa parte allí en este tema. Vamos hoy a ver la soberanía de Dios en la salvación. Como le digo, esta es una doctrina, es un atributo, es una perfección de Dios que sin lugar a dudas no es fácil, pero que sin lugar a dudas nosotros tenemos que tratar, nosotros tenemos que declararla, tenemos que enseñarla, porque está ahí en la palabra. Si Dios no es soberano, Dios no es Dios. ¿Me explico? Si Dios no es soberano sobre toda su creación, Dios no es Dios. Si Dios no es soberano, entonces quiere decir que a alguien es soberano y entonces Dios está sujeto a ese que es soberano. Entonces, Dios tiene que ser soberano para que Él pueda cumplir incluso sus promesas.
para que Él pueda hacer realidad lo que nos promete, ¿ya? Para que Él pueda llevar a cabo su plan. Si alguien es soberano por encima de Dios, le frustra los planes a Dios. Pero como Dios es soberano, nadie le va a frustrar los planes a Dios. Y Dios tiene un plan desde el principio del mundo para la humanidad. Y vamos a ver ese precisamente. Entonces yo le invito a buscar Romanos capítulo 9. Hoy el texto va a ser largo, pero necesito que usted tenga todo el contexto para poder explicar. Romanos capítulo 9. Versículos del 1 al 24. Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 24. Dice así la palabra de Dios. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpan? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios bendiga su palabra. Padre nuestro, Señor, te damos gracias porque podríamos pensar como cuando tus discípulos, viendo que
tú hablabas fuertemente, decían eso, dura esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Y tú le dijiste, si ustedes se quieren ir, pues también váyanse. Y Pedro dijo, impulsado por tu espíritu, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. En esta mañana nosotros también queremos decir, solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Y aquí estamos. Danos un espíritu de sumisión, de obediencia, abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor Dios, a reconocer esta verdad y ver que tú eres soberano sobre la salvación de nosotros los seres humanos. Porque si no eres soberano o si no tienes ese poder, entonces, sin lugar a duda, pues nosotros estamos por encima de ti. Ayúdanos, Señor Dios. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento y ayúdanos a digerir esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a poner un ejemplo, una ilustración. En una carretera, una calle, van 3 personas. No les puse nombre porque de pronto alguno de ustedes se puede llamar así, entonces usted le pone el nombre que quiera. Pero son 3 personas, A, B y C. ¿Ok? A, B y C. Mire lo que estoy diciendo. A, B y C. Van por una calle. De repente viene un carro, las embiste y las atropella. ¿Ok? A los 3. Pero solo uno de ellos sobrevive. B. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué B? ¿Por qué B y por qué no los 3? ¿Por qué estaba B en medio de A y C? Y si B no hubiera estado en el medio, ¿qué hace diferente a B de A y C? B se salvó porque es mejor que A y C. ¿Será porque B sabía que estaba más seguro estando en el medio? ¿B tuvo suerte? ¿O Dios le perdonó la vida a B? Lo cataron, ¿verdad? Sí, igual. ¿Sí o no? Podemos pensar que Dios es injusto que perdonara a B y no a C y a C, a A y a C. Si Dios hace algo bueno por una persona, ¿no le debe dar lo mismo a todas las demás? ¿No sería favoritismo mostrar parcialidad? ¿No exigen la igualdad, la equidad y la justicia, que Dios trate a todos por igual? ¿No debe hacer por todos lo que hace por uno? Esto nos lleva a la principal objeción que a menudo se levanta contra la soberanía de Dios: no es justo. ¿Cierto? ¿Usted ha escuchado eso muchas veces? Cuando pasan este tipo, por ejemplo, accidentes, dicen, no es justo que este se haya salvado y este no. Pero así también no es justo que hayan algunos ricos y otros pobres. No es justo que hayan algunos inteligentes y otros que no lo sean. No es justo que nazcan unos con todas sus capacidades y otros con discapacidades. Entonces, este es uno de los principales problemas que la gente tiene contra la doctrina, la enseñanza y sobre todo el atributo, la perfección de Dios, que se llama soberanía. Además, la soberanía de Dios no solo alcanza las bendiciones y las maldiciones en esta vida, sino también las bendiciones y las maldiciones eternas relacionadas con la vida más allá, después de este tiempo. Y esta es la verdadera dificultad que la gente tiene con respecto a este atributo o a esta perfección de Dios. ¿Por qué algunas personas escuchan el evangelio desde su niñez
Otros lo escuchan en la adultez y otros no lo escuchan. ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios favoreció a Israel por encima de otras naciones? Porque cuando Dios escogió a Israel, habían otras naciones. Pero Dios dijo Israel. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a Saulo de Tarso, y no al resto de sus compañeros. ¿Por qué Dios amaba a Jacob y no a Esaú? Como lo leímos en el texto. En otras palabras, la dificultad que tenemos para aceptar la soberanía de Dios es en el hecho de que Dios se atribuye la salvación completamente. Dios se atribuye la salvación completamente. Algunos, por ejemplo, piensan que es doblemente injusto eso. En primer lugar, con los que Dios no elige o no escoge para salvar. No es justo. No es justo que Dios tenga misericordia a algunos y no se la conceda a otros por igual. En segundo lugar, también no es justo porque parecería eliminar la responsabilidad de las personas al convertirlos como si fueran unos robots preprogramados. Si Dios escoge quién es salvo y quién no, ¿por qué responsabilizar entonces a los que no son escogidos por sus pecados? ¿No sería injusto enviar a alguien al castigo eterno cuando esa persona no tuvo ninguna responsabilidad o ninguna posibilidad de elegir? Entonces, debido a todas estas preocupaciones o problemas, podemos pensar que la justicia no permite que Dios sea soberano sobre la salvación. O sea, el concepto que nosotros tenemos de justicia no permitiría que Dios en realidad sea soberano. La pregunta es si la Escritura enseña que Dios es soberano en la salvación de las personas. Esa sería la pregunta. ¿Dios es soberano en la salvación de las personas? Porque es más importante que nosotros evaluemos esta enseñanza sobre este atributo, esta perfección de Dios, basándonos en la Biblia, que en nuestro propio sentido de justicia. Debemos estar entonces dispuestos a someternos a la Escritura, incluso si no podemos dar sentido a cómo Dios puede ser soberano al dar misericordia y al mismo tiempo ser justo y dar justicia o juicio. Vamos a poner otro ejemplo para que lo tengan allí en la mente. La Biblia dice que todos somos pecadores. Si este fuera el mundo en total, y la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿quién podría decir yo no? Todos. Si este fuera el mundo y todos somos seres humanos pecadores, escuche bien, ¿qué merecemos nosotros? La paga del pecado es la muerte. ¿Ya? ¿Qué merecemos nosotros? Justicia. O sea, que Dios nos aplique justicia. Eso es lo que nosotros, los seres humanos, merecemos. ¿Okay? Tenga la idea allí todavía. ¿Okay? Tenga la idea. Vamos a mirar entonces, en primer lugar, que la salvación no es una obra humana, sino divina. La salvación tuya, mi salvación, nuestra salvación, no es una obra humana, sino una obra divina. La Biblia dice que todos los que nacen espiritualmente en la familia de la fe, en la familia de Dios, nacen por la obra soberana y sobrenatural de Dios. Ya. Por ejemplo, textos, y no voy a mencionarlos todos, pero algunos. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Usted tendrá la oportunidad de coger esos textos, anotarlos y de pronto hasta llevárselos allí y reflexionar en su casa y analizarlos y todo lo demás. ¿Ok? Retroalimentar. Pero Juan capítulo 1 del 11 al 13 nos dice, a lo suyo vino. Es decir, vino Jesús a una misión, a lo suyo, singular, a lo suyo vino.
y los suyos, plural, personas, su pueblo, Israel, ¿qué pasó? No le recibieron. Jesús vino a una misión, salvar a su pueblo. Los suyos, su pueblo, no le recibió. Dice entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Y mire lo que dice el 13, los cuales, esos hijos de Dios, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Entonces, ese nacimiento espiritual que Dios produce en una persona, ¿de quién es? ¿De quién viene? De Dios. No es nuestro. ¿Okay? Porque la salvación no es una obra humana, sino divina. Pero vamos a mirar otro texto. Juan capítulo 3, versículo 6. Juan dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Okay? Entonces, Dios es soberano en primer lugar sobre la salvación. Pero también Dios es soberano sobre la elección. Es decir, todos los que nacen humanamente necesitan nacer espiritualmente. Todos los que nacen humanamente necesitan nacer espiritualmente. De lo contrario, siempre serán rechazados por Dios. Porque la Biblia lo dice. De cierto digo, el que no naciera de nuevo no puede, primero, ver y segundo, entrar al reino de Dios. Entonces, si una persona no nace de nuevo, esa persona será siempre rechazada por Dios. Dios siempre ha elegido a unos y a otros no. Lo vemos del Antiguo Testamento y miramos algunos ejemplos. Jacob, Esaú. A pesar de que Jacob era el menor y Esaú era el mayor, y quien tenía más derecho para ser, digamos, el heredero de la promesa, era Esaú. Pero ¿qué hizo Dios? Dijo, no, simplemente no es así. Mi voluntad es que va a ser Jacob, no Esaú. ¿Ya? Las naciones, había muchas naciones en aquel entonces todavía, pero Dios dijo, no, Israel. Y es más, después en otro texto de la Biblia dice, ¿tú crees que yo te escogí porque tú tenías algún mérito? No, simplemente te escogí porque a mí me plació escogerte. ¿Ya? Siempre ha habido elección. Saulo de Tarso, también lo muestra ahí la Biblia. Y si nos ponemos a mirar, hay muchos ejemplos en los cuales Dios siempre escogió. ¿Por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? Es la pregunta, ¿verdad? Ambos eran hijos de Isaac y ambos eran hijos de Rebeca. Porque nos vamos un poquito atrás, también tenemos a Agar con Ismael, ¿cierto? ¿Y tenemos a quién? Sara, exactamente. Entonces, uno dice, bueno, aquí podría haber una lógica porque, bueno, en realidad Agar produjo un ser y ella era una sierva, era una esclava y no, ya habría como más lógica decir, no, es que era Isaac. Pero a Jacob y Esaú, que eran de la misma mamá y el mismo papá, eran gemelos y el mayor era Esaú. Pero desde el vientre, ya Dios había dicho Jacob. Y a Esaú aborrecí. Y ya sabemos nosotros que aborrecer significa amar menos. ¿Ok? Amar menos. Esto quiere decir entonces que la herencia de la promesa no tiene nada que ver con la genética. Hoy en día se debate mucho sobre los israelitas. No, que todos los israelitas van a ser. No.
la herencia espiritual de la promesa de Dios no tiene que ver con genética. No todos los israelitas, por ser israelitas, ya son el pueblo de Dios. ¿Ok? No tiene que ver con genética. Tampoco sus obras, porque no habían nacido Jacob y Esaú, y a Dios decidió haberlos escoger, ¿verdad? No tiene que ver con obras tampoco. Ahora, Jacob era menos merecedor que Esaú, porque Jacob era un engañador, mentiroso, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que la elección de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir condicional? Que no hay condiciones. Dios no pone condiciones. Lo único que influyó en la decisión de Dios fue su voluntad soberana. ¿Ok? Y por eso estamos hablando de soberanía, por eso estamos hablando de este tema. Su voluntad soberana, porque Dios es soberano. Y Romanos 9, del 10 al 13, nos lo dice de una manera bien clara. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En la elección, Dios no pone condiciones. La elección es incondicional y se debe a su voluntad soberana. Y esa voluntad soberana es la que determina quién está y quién no está entre los verdaderos hijos de Abraham. La elección es incondicional. La elección es de Dios. La elección es de Dios. Dice, fue Dios quien escogió a Jacob y no lo contrario. O sea, no, Jacob no escogió a Dios. Dios escogió a Jacob. ¿Okay? Y porque Dios escogió a Jacob, es que Jacob escogió a Dios. ¿Se acuerda el texto de, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes? Entonces, a quien Dios elige, esos que son elegidos, eligen a Dios. Los que buscan a Dios es porque ya Dios los ha estado buscando. Porque dice la Biblia, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uno cree que cuando está buscando a Dios es porque es una iniciativa propia, personal. No, no es tuya. Dios te la pone. Ya. Dios te la pone. Porque Dios te está buscando. Porque eso fue lo que vino a hacer Él. El hombre no busca a Dios. Ahora, no dice la Biblia, no hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios. Entonces, cuando tú y yo buscamos a Dios, porque ya Dios nos está buscando. Ya. Y eso para mí es maravilloso. Ya. Es maravilloso el saber que sin yo merecerlo, Dios se fijó en mí. Sin tú merecerlo, Dios se fijó en ti. Ya. A veces uno mira, como dice la dinámica esa del vaso medio lleno y medio vacío, ¿verdad? Hay gente que cuando habla este tema mira el vaso medio vacío. No, yo cuando veo este tema yo veo el vaso medio lleno. Le doy gracias a Dios porque Dios le plació por su misericordia y por su gracia salvarme. ¿Ya? Y así es con todas las personas. Y es bueno que nosotros estemos conscientes de eso. Y es bueno que nosotros respondamos de manera agradable a eso que Dios está haciendo en tu vida, mi hermano. ¿Ya? Eso que Dios está haciendo en tu vida. Porque no todos le pasa lo mismo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, la elección es de Dios. Ya cité el texto de Juan 15. Sí, Juan 15, no me elegiste vosotros. Nunca una persona elegiría a Cristo, escuche bien, nunca una persona elegiría a Cristo si primero él no
lo elige a Él. Nunca nosotros elegiríamos a Dios si Dios no nos eligiera a nosotros. ¿Por qué razón? Porque recuerde que el ser humano está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y aquí lo hemos explicado muchas veces. Cuando usted va a una funeraria, usted le puede hacer lo que sea al muerto, pero el muerto no le va a responder, como dicen por ahí, ni pío. Lo pellizca, lo toca, le abre los ojos, lo que sea. El muerto no le responde porque está, ¿qué? Muerto. Esa misma condición física, en un sentido simbólico, es lo que nos pasa a nosotros espiritualmente hablando. Cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados como seres humanos, nada del mundo espiritual tiene sentido para nosotros. No entendemos nada, porque dice la Biblia, el hombre natural no percibe, no concibe las cosas que son espirituales. Para que una persona conciba las cosas espirituales, tiene que haber un cambio, una operación, algo que Dios opera en la persona, para que esa persona pueda responder a ese mensaje espiritual. Porque la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ya. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Usted sabe y conoce personas que usted le ha hablado del Evangelio, le han hablado del Evangelio y terminan muriendo sin Cristo. ¿Mm? Pero usted también conoce personas que usted le habla del Evangelio y le responden. ¿Por qué? Yo nunca había escuchado el Evangelio. Nunca. Y me decía que era ateo. Pero no sabía por qué también era ateo. Rebeldía juvenil. Pero yo era ateo y comencé a comulgar con los principios del comunismo y todo eso. Gracias a Dios que Dios me salvó. ¿Ya? Y escuché el Evangelio en enero del 1981. Y como les decía esta mañana, en abril me estaba bautizando. Yo confesé a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Yo me consideré que había pecado, que aunque no era un chico de esos malos por ahí, como decía la gente, era un pecador también que necesitaba arrepentimiento y depositar mi fe en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Ya. Y de ahí hasta esta fecha. ¿Ok? Entonces, la elección es de Dios. Dios por su gracia y su misericordia. Efesios 2:1 ya lo dijimos, muertos en nuestro delito de pecado. Pero interesante, ¿verdad? Dice, Efesios 2:1 lo dice de esta manera, ¿verdad? Y Él os dio vida cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Oiga bien, no estábamos enfermos, porque una cosa es estar enfermo y otra cosa es estar muerto. La Biblia es clara, la Biblia dice, estabas muerto en tus delitos y pecados. Y estando en esa condición de muerto, Dios te dio vida. Dios te dio vida. ¿Por qué? Por su gracia, por su misericordia. Quiero otros textos más. Juan 6:44 y Juan 6:65. Juan 6:44 dice, ninguno, oiga bien, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. Está hablando Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Me hace recordar aquel momento cuando Jesús está con sus discípulos y les pregunta, bueno, ¿y quién dice la gente quién soy yo?
¿Quién dicen? ¿Quién dicen? Oh, unos dicen que tú eres tal, tú eres que... Ay, ¿ustedes qué dicen quién soy yo? Y Pedro, en nombre de todos, o en su propio nombre, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto que tú estás diciendo no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí ve la intervención de Dios ahí? Cuando tú y yo confesamos a Jesucristo como el Señor y Salvador, es porque Dios nos da esa revelación para nosotros confesarlo como tal. ¿Ok? Y aquí dice el texto, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si el Padre no lo trae. Es como, imaginémonos así, aquí está Jesús, aquí está Dios, por decir alguna idea, ¿no? Y el Padre le trae a Jesús a las personas. ¿Ah? No, al contrario, Dios le trae a Jesús. Es el texto que dice ahí. Se lo entrega a Jesús, ¿verdad? Se lo entrega a Jesús. Por eso dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, cuando tú y yo somos atraídos a Jesús es porque el Padre nos atrae. Es como un imán, ¿verdad? Unas partículas de hierro y el imán. Hay una atracción. Dios pone esa atracción para que nosotros vayamos a Jesús. Eso es lo que dice el texto. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, Jesús hablando, vendrá a mí. Indefectiblemente dice, vendrá a mí. Indiscutiblemente vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. ¿Sí está viendo usted? Dios nunca rechazará a nadie que sinceramente y verdaderamente venga a Cristo con fe. ¿Okay? Las personas que son reprobadas no pueden culpar a Dios por su propia falta de voluntad para venir. Dios no le hizo ningún mal al dejarlo en los deseos de sus propios corazones. Dios no le ha hecho mal. Volvemos a otra ilustración. Aquí están todos ustedes. Este es el mundo. ¿Ya? Y lo que dice la Biblia es que Dios escoge para salvar. ¿Ya? Y yo puedo decir, ustedes tres los escojo. Vamos a ver. Dios dice, ustedes tres yo los escojo para salvarlos. La pregunta es, ¿ustedes tienen derecho a reclamar algo? Pueden decir, no, eso es injusticia. ¿Tú por qué vas a escoger esas tres nada más? ¿Y nosotros qué? ¿Tienes derecho a reclamar misericordia, que es lo que hace Dios? Pregunto, no tienes derecho. Porque Dios te puede decir, ¿sabes qué? Yo te voy a dar a ti lo que tú mereces. ¿Sabes qué es lo que tú mereces? Justicia. Pero yo, soberano, supremo, sobre todo la creación, yo hago lo que quiera con mi creación. Y si yo decido coger a estas tres para acá, eso no es asunto tuyo. Como dice ahí el texto, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Puede decirle el barro al que lo está formando, ¿por qué me estás haciendo así esa figura? No. ¿Ya? Entonces, esas son las situaciones que nosotros tenemos que pensar, que Dios es soberano. ¿Ya? Y eso implica soberanía. ¿Okay? Ahora, reconozco que son enseñanzas que no son muy fáciles de digerir. Yo no nací mi vida cristiana con esa convicción que tengo hoy en día que Dios nos escoge. No. Yo fui uno de los que peleaba también con personas que decían que Dios escogía. Yo era uno de los que peleaba.
en el seminario donde yo estudié había un profesor que nos enseñaba así: Dios escoge. Y nosotros como estudiantes, no, pero es que eso no es posible, no, eso es así, Dios es injusto, no, pero ¿cómo es posible? Pero y entonces, no sé, que pito que flauta. Solo en mi ejercicio pastoral y leyendo las escrituras me quedé así. Es verdad, no hay nada que discutir aquí. ¿Okay? Por muy, digamos, irrazonable que pueda resultar para mí, ¿ya? Por muy ilógico con mi sentido de justicia, pero obviamente, recuerde, si Dios le aplica misericordia a unas personas y a otras no, Dios no le debe nada a las otras personas. Porque la justicia es universal y la justicia pues debe aplicarse. Si Dios no aplicara justicia como un juez justo, el justo de los justos, entonces ya Dios dejaría de ser justo. ¿Ya? La justicia se le debe aplicar a las personas. Por eso dicen que la justicia es ciega. ¿Te has visto la figura de la justicia? Que la ponen así como una estatua, ¿verdad? Y le ponen una venda y le ponen una espada. La justicia es ciega, porque la justicia no tiene que ver con que es un niño o que es una mujer no sé qué, o que no. Va porque va. La justicia es ciega. La justicia se fija en los hechos. Entonces, si Dios decide aplicar misericordia a algunos y darle justicia a los demás no tienen derecho a decir, pero ¿por qué? Si es que es lo que tú mereces. ¿Ya? No sé cuánto dirán amén, pues. Pero le digo eso porque ninguno que ha estado estudiando este tema de la soberanía de Dios ha salido como convencido a veces como de primera mano. Ninguno. Siempre, y me meto ahí, siempre hemos luchado con esto. Y durante mi vida, en un momento determinado, luché con esto. La soberanía de Dios sobre la salvación de los seres humanos. ¿Okay? Y así hay muchos que de igual manera. Pero si todavía usted no está como que muy convencido, pues yo le invito simplemente a que vaya a la Biblia, ore al Señor y le diga: Señor, a ver, revélame esta situación, cómo es la cosa. Pero porque yo no nací mi vida cristiana creyendo esto. Yo lo comencé a estudiar con detenimiento mucho tiempo después de haber salido del seminario y todo eso, en mi práctica pastoral y todo eso. Y bueno, en realidad no soy el único que cree eso. Grandes predicadores que obviamente también pueden estar equivocados, pero que son famosos y que son reconocidos, aún incluso dentro de la iglesia bautista. Porque a veces de pronto algunos piensan que esta doctrina, la soberanía de Dios en este sentido de la salvación, es de algunos grupos. No, la iglesia bautista en sus orígenes, los grandes predicadores de aquel entonces, Guillermo Carey, William Carey, el propio Spurgeon, Jonathan Edwards, toda esa gente que estudiaba la Biblia, pues tenía esta creencia. La iglesia bautista llegó aquí a América del Norte por parte de los ingleses. ¿Okay? Y ese era el principio de la doctrina bautista. La creencia de que Dios es el soberano y Dios es el que salva a las personas. Y la salvación no se pierde porque la salvación viene de Dios. Pero hoy uno va a usted a una iglesia, con todo el respeto que se merecen las iglesias, uno va a una iglesia y dice: no, sí, la salvación se pierde. ¿Ya? O no, es que el hombre tiene el poder, la voluntad de decirle a Dios no. Vea quiénes somos nosotros. Saulo de Tarso respiraba amenaza contra la iglesia, contra los cristianos. Voy a perseguir cristianos, voy a matarlos. Y Dios se le apareció y ¡fua! Lo tiró.
caballo, camello lo tiró. ¿Quién eres? Ay, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga? Ya. Dios es soberano. Y dice Pablo, le plació a mí, a él, escogerme. ¿Ya? Un blasfemo, perseguidor. O sea, no merecía, pero Dios lo escogió. Okay. Entonces, como le digo, le invito a que mastique, digiera, llévese los textos, vaya mirando y analice. Y ore al Dios por eso. Entender esto es importante porque pone correctamente la culpa de la condenación del ser humano sobre los pecadores. Y coloca toda la gloria de la salvación del ser humano en la gracia de Dios. Usted leyó el texto de Romanos, ¿cuántas veces se muestra allí que todo es para la gloria de Dios? Porque Dios endureció a Faraón para glorificarse. Porque como cantamos y dice la Escritura, todo es por su gloria, todo es para su gloria. ¿Ya? Entonces es importante entender esto. Los no elegidos no pueden culpar a Dios y los elegidos no pueden atarse de sí mismos. Porque dice Efesios 2:9, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Es un don de Dios, no por obra para que nadie se jacte, se gloríe, sino que Dios mismo preparó las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Todos los que vienen a Cristo son los que el Padre ha escogido. Colosenses 3:12 dice, vestió pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Juan 15:19, ya lo dije. Dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y la elección, hermanos, es eterna, es eterna. ¿Eso qué quiere decir? Que no claudica, no caduca. Efesios 1:3-4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces no es por obras, ¿verdad? Porque no habías nacido, no tenías oportunidad de hacer nada para merecerlo. La elección es para salvación. Según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si uno quisiera traducir eso de otra manera, porque le vino en gana hacerlo así. Así de sencillo. Y dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando una persona considera y cree que Dios fue escogido por gracia de Dios, dice aquí, la alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ¿hay injusticia en Dios? Pablo dice en Romanos 9:14-16, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, hermanos, la misericordia y la justicia son dos cosas diferentes, como dije ahorita. La justicia es universal por naturaleza. Y Dios no puede
decidir negar la justicia. El pecado debe ser juzgado. Y Dios, siendo justo, no puede elegir permitir que el pecado quede sin pago o sin castigo. ¿Ok? Pero por otro lado, la misericordia no es justa. Oigan, la misericordia no es justa por naturaleza y no es tampoco universal. La justicia es universal, la misericordia no es universal. La misericordia no se le debe a nadie. No se le debe a nadie. ¿Ya? Distinto a la justicia. La justicia sí se le puede deber, pero la misericordia no se le debe a nadie. Nadie puede decir, tú me debes misericordia. No. Porque si te debe misericordia, ya deja de ser misericordia. ¿Okay? La misericordia no se le debe a nadie. ¿Okay? Nadie tiene derecho a reclamar misericordia y gracia de Dios. Nadie. Porque si la gracia fuera justa, no sería gracia. Y si reclamamos justicia, nadie sería salvo. ¿Cierto? Dios tiene todo el derecho de otorgar misericordia y gracia a una persona sin dársela a otras. Romanos 9, 15, 16. Dios es soberano aún sobre los que no son escogidos. Así como Dios no hizo mal sobre Esaú, al conceder misericordia a Jacob, tampoco le debía nada a Esaú. Si algo le debe a Dios a los que no son escogidos, es justicia. ¿Ok? Elegir a algunos para la salvación no hiere o castiga activamente, ni condena ni perjudica a aquellos quienes no son escogidos. ¿Okay? Entonces, creo que esto es lo básico. Ya hemos explicado por otras vías que aunque Dios escoge las personas deben responder a Dios en arrepentimiento y fe. Ya, esa es la parte del ser humano que tenemos que hacer nosotros. Cuando Dios escoge, nosotros respondemos en arrepentimiento y fe. No solamente en fe, sino en arrepentimiento. Ya, y no somos robots porque precisamente tenemos la libertad, ya, delante de Dios. No somos robots. Simplemente que Dios, como dice la Biblia, Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. O sea, Dios produce un cambio en la vida de la persona que, como decíamos en la clase pasada de escuela dominical, lo que antes odiamos, lo amamos. Y lo que antes amamos, lo odiamos. Y ese es el cambio que Dios produce entre nosotros. Pero está, digamos, la intervención de nosotros seres humanos. Dios es soberano sobre la regeneración que estamos hablando esta mañana. Dios no obliga a nadie a arrepentirse. Y Dios no obliga a nadie a creer en Jesucristo. Ya. Nadie acepta a Jesucristo y se arrepiente en contra de su propia voluntad. Nadie recibe la vida eterna sin creer y nadie recibe la vida eterna sin arrepentirse. Eso es algo que Dios produce en el ser humano. Y los que son elegidos no están obligados a creer en contra de su voluntad. Cuando tú creíste, cuando yo creí, nadie nos obligó. Ni siquiera fue en contra de nuestra propia voluntad. ¿Qué pasó? Hubo un cambio en nuestra vida. De ser enemigo de Dios, de ir en contra de Dios, de no tener en cuenta a Dios, ahora sí a considerar a Dios en nuestros caminos, en nuestra propia vida. Un cambio. ¿Quién produce eso? De nuestra propia naturaleza no lo haríamos. Entonces, en este sentido, también vale la pena pensar que Dios no impide que los que no son escogidos vengan a Jesús. Dios no impide eso. Porque Mateo, por ejemplo, 22, 14, nos habla. Muchos son los llamados. O sea, que conste que Dios hace un llamado a todas las personas. Ya. Sean escogidos o no sean escogidos. Dios hace un llamado. Arrepiéntanse, vengan a Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Las personas en su propia voluntad no. Deciden que no. Ellos de su propia voluntad. Y Dios entonces, en su gracia y misericordia, hablando del corazón,
de sus escogidos para que cuando escuchen el mensaje puedan recibirlo. La fe es un atributo de la vida espiritual porque la fe ve lo que de otra manera no podría ser visible para un hombre natural. Sin vida espiritual, un ser humano no puede discernir ni responder a las verdades espirituales. La fe es un don, regalo de Dios, de la gracia de Dios. Por la regeneración, es un don de la gracia de Dios. Sin esa nueva vida no podemos haber creído porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados y esclavos del príncipe de la potestad del aire, de las pasiones de nuestra naturaleza pecaminosa. Y no había una forma de que nosotros nos apartáramos de lo que amábamos. No había forma. O sea, mire lo que dice la Biblia en Juan, que la luz vino al mundo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ya? Dios no está diciéndole, no, simplemente que Dios en las decisiones de las personas actúa. Como Faraón, no es que Dios realmente endureció el corazón de Faraón, sino que el corazón de Faraón se endureció y Dios usó el corazón endurecido de Faraón para cumplir sus propósitos para con su pueblo. Y Dios endureció el corazón de Faraón porque Dios también quería enseñarle una lección a su pueblo de Israel rebelde. Pero nunca está Dios exonerando la responsabilidad de la persona que endurece su corazón. ¿Okay? No había forma de que nosotros nos apartáramos entonces de lo que amamos, las tinieblas, y nos volviéramos a lo que odiamos. ¿Ok? Quiero terminar entonces diciendo, aunque esta característica, atributo, perfección de Dios es difícil de aceptar, es importante enseñar y creer en esta verdad acerca de Dios. Esta verdad le da toda la gloria a Dios. Y los escogidos no tienen motivo para jactarse. Si tú eres escogido por Dios, no te jactes, hermano, porque hay personas que se jactan. Entonces miran a los otros como que, ya, no te jactes, que no tienes ningún mérito para que Dios te haya escogido. Fue por gracia, fue por misericordia de Dios. No tenemos motivos para atribuirnos el crédito por nuestra fe o nuestro arrepentimiento, porque también dice la Biblia, son y vienen de parte de Dios. La soberanía de Dios es una perfección que le da a Dios toda la gloria. Por eso es tan importante y por eso es maravillosa. Aplicaciones, entonces, la soberanía de Dios nos lleva al arrepentimiento de la rebelión. La soberanía de Dios nos lleva o nos llama a confiar en sus promesas. La soberanía de Dios nos llama a reverenciar el temor. La soberanía de Dios nos llama a la alabanza humilde. La soberanía de Dios nos llama a la sumisión en las penas. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Dios mediante, el pastor David estará hablando sobre la soberanía de Dios en el sufrimiento. ¿Ok? Porque también a veces también es otra cosa con la cual nosotros luchamos. ¿Ya? ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Bueno, vamos a ver la soberanía de Dios en el sufrimiento. Y finalmente la soberanía de Dios nos llama a tener esperanza para salvación. Esperanza para salvación de las personas que todavía no conocen y de los que ya conocemos. La palabra, el Señor, el Evangelio. Y eso nos debe impulsar a seguir predicando el Evangelio. Porque nosotros no sabemos quién es, en dónde Dios está obrando en el corazón. Y puede que Dios esté obrando en el corazón y nos los pone en el camino y nosotros pasamos desapercibidos por allí. Y puede que Dios te llame a sembrar, puede que Dios te llame a regar, pero el crecimiento, dice la Biblia, lo da Dios. Entonces, hermanos, prediquemos el Evangelio, compartamos el Evangelio
para que Dios nos use como instrumento para activar la vida espiritual que Dios ha dado a esas personas. Y si tú no has nacido de nuevo, pues simplemente tienes que decirle a Dios, reconocerle como tu Señor y tu Salvador de verdad, arrepentirte de tus pecados y depositar tu fe en Jesucristo. Esa será la mayor evidencia que tú puedas demostrar delante de Dios de que tú realmente crees en Él, de que tú realmente le aceptas como tu Señor y tu Salvador personal. Esa es la mayor evidencia. No te pongas a discutir, no te pongas a pensar, pero ¿y entonces qué? No, simplemente preocupémonos por predicar el Evangelio, dejar que Dios haga el trabajo y preocupémonos porque realmente nosotros tengamos una fe sincera y un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Y amemos a las personas que tenemos alrededor de nosotros, que tal vez dentro de eso Dios está obrando. Dios también tiene planes y propósitos para sus vidas. ¿Verdad? Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres soberano, Señor Dios. Tú eres soberano sobre toda tu creación y eso nos incluye a nosotros. Y no somos nadie para altercar contigo, como dice tu palabra, para reclamarte, para decirte por qué haces esto y por qué no lo haces de esta manera o de otra manera. Tú eres Dios. Ayúdanos, Señor, en humildad a reconocer tu soberanía y ayúdanos, Dios Todopoderoso, con amor a seguir nuestra tarea de compartir tu palabra y vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Agradecidos contigo porque nos salvaste. Un día, Señor, permitiste que una o varias personas compartieran con nosotros el Evangelio y nosotros pudiéramos tener en ese momento nuestro corazón abierto, como se lo abriste a Lidia cuando escuchó a Pablo, y pudimos aceptarte y reconocerte. Pudimos ver lo que antes tal vez no veíamos o ignoramos. Gracias, Señor Dios. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Dios. Dios bendiga sus vidas. Recuerde entonces el próximo domingo. No sé si podríamos de pronto, pienso yo aquí, doy una sugerencia, si ponemos el culto más a las 9 o 9:30, entendiendo que es un día a veces difícil para transportarse y todo eso.